Hermann Wilhelm Göring vino al mundo el 12 de enero de 1893 en el Sanatorio Marienbad, en la ciudad de Rosenheim, en el antiguo Reino de Baviera. Hijo de Heinrich Ernst Göring y Franziska Tiefenbrunn, nació dentro de una familia marcada por viajes, diplomacia y ausencias que dejarían huella. Su padre, Heinrich, ya había estado casado y tenía 5 hijos cuando se unió a Tiefenbrunn, a los 45 años, durante una estancia en Londres. Había sido enviado allí por Otto von Bismarck para estudiar el método británico de administración colonial. Antes de convertirse en observador de los sistemas coloniales del Imperio Británico, había servido como oficial de caballería del ejército bávaro. Después de sus estudios en Londres, fue reasignado a la supervisión de los territorios alemanes en el suroeste de África. Ese cargo duró poco tiempo, porque pronto recibió un nuevo nombramiento como embajador de Alemania en Haití. Franziska Tiefenbrunn, la madre de Göring, ya había dado luz a 3 hijos, Karl, Olga y Paula, antes de él. Y cuando nació Hermann, tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Regresó a Haití sin llevarlo consigo. Lo dejó en Baviera al cuidado de un amigo de la familia. Durante 3 años, el pequeño Göring crecería bajo el techo de la familia Gall, incubando un resentimiento silencioso hacia su madre por haberlo abandonado. Ese resentimiento explotó en 1896, cuando por fin se reencontraron. Ella intentó abrazarlo. Él, con una furia acumulada imposible de contener, corrió hacia ella no para refugiarse en sus brazos, sino para golpearla por haberlo dejado atrás. Después de aquel episodio, la familia se instaló en Berlín, en la Fragastrasse, en el barrio de Friedenau. Y allí, desde una edad casi infantil, Hermann Göring forjó una obsesión que lo acompañaría toda su vida: convertirse en oficial del ejército alemán, igual que su padre. Un sueño que no solo definiría su juventud, sino que le lanzaría hacia uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, la fractura invisible de una familia. La dinámica familiar de Hermann Göring se quebró desde dentro durante su infancia, como si cada día abriera un poco más una grieta silenciosa que nadie quería mirar. El amigo de su padre, el doctor Hermann Eppenstein, padrino del niño, irrumpió en el hogar con una presencia que desbordaba autoridad y riqueza. Malcrió a los hijos Göring con regalos, atenciones y un trato que parecía elevarlos a un pedestal. Cuando regresó a Alemania, compró el castillo de Mautendorf, en Austria, cerca de la frontera bávara, y luego adquirió un segundo castillo más pequeño llamado Wildenstein, cerca de Nuremberg. Para Hermann, aquel edificio se transformaría en el símbolo de una nobleza prestada, levantada no por su familia, sino por la fortuna ajena de su padrino. La vida dentro del castillo latía con una mezcla incómoda de privilegio y humillación. Eppenstein no solo era el benefactor familiar, también era amigo cercano de Franziska, la madre de Hermann, quien terminaría convirtiéndose en su amante. Ese vínculo desgarraría el orgullo del frágil Heinrich Göring. Cuando Eppenstein visitaba la casa, recibía la habitación más elegante, situada cerca del dormitorio de Franziska. Heinrich era relegado a la planta baja y se le prohibía entrar a esa parte del castillo, como si fuera un invitado indeseado en su propio hogar. Esa distribución del espacio hablaba más fuerte que cualquier grito. Había jerarquías, había poder, había heridas que no se cerraban. Heinrich casi no participó en la crianza de su hijo, porque Eppenstein tomó el control absoluto del cuidado de los niños. Aunque había sido bautizado de niño, tenía raíces judías en su familia, algo que Hermann no ignoraba y que más adelante alimentaría un resentimiento aún más oscuro. Eppenstein escribía constantemente a los Göring sobre cómo debían dirigir la vida de sus hijos, la educación adecuada, los matrimonios convenientes, las inversiones precisas. Mientras el padre biológico se hundía en recuerdos de glorias pasadas, el padrino representaba el poder tangible, un contraste brutal que se imprimía en la mente del niño. Hermann Göring no soportaba la relación entre su madre y Eppenstein. La humillación a su padre, la sensación de que otro hombre gobernaba el hogar, la idea de que su bienestar dependía del dinero de alguien más, todo se mezclaba dentro de él como un veneno. Fue un niño mimado, criado sin disciplina, autorreferido como el niño consentido de papá, aunque en realidad su padre poco podía ofrecerle más que nostalgia. La opulencia del padrino alimentaba una arrogancia temprana que se volvía evidente en la escuela. Era un alumno difícil y abandonó su primera escuela en Fürth en 1900. Ese abandono era la expresión temprana de su desafío, de su incapacidad para someterse a normas. Un niño fugitivo de la autoridad. En 1904 fue enviado a un internado en Ansbach. Lo odiaba. Cada día le pesaba como una condena. La rutina rígida,
La autoridad inflexible, el silencio de los pasillos nocturnos, todo chocaba con su carácter impulsivo. Su desprecio por ese lugar era tan intenso que gastó su último dinero en un billete de vuelta a casa. Antes de huir, se encargó de cortar todos los instrumentos de cuerda del internado. Era su forma de dejar una herida visible en el lugar que lo sofocaba. Su acto era inmaduro, visceral, casi teatral, y representaba su idea infantil del heroísmo. Desafiar a la autoridad no porque fuera injusta, sino porque existía. Sus padres insistieron en que regresara al internado. Él se negó con una obstinación que no conocía límites. Sentía que las restricciones de Ansbach eran una amenaza a su identidad. Creía que su rebeldía era una señal natural de grandeza. Heinrich Göring alimentaba esa ilusión diciéndole que llevaba grandeza histórica en la sangre. Esa frase se clavó profundamente en la mente del joven Hermann, convirtiéndose en la semilla de una visión inflada de sí mismo. No era un estudiante indisciplinado. Era, en su fantasía, un espíritu destinado a lo extraordinario. Una narrativa peligrosa para un niño, pero irresistiblemente seductora. En 1905, Heinrich y Eppenstein tomaron una decisión conjunta: enviarlo a la escuela de cadetes de Karlsruhe, en Baden. Pensaron que esa disciplina militar sería un castigo para él. Irónicamente, se encontraron con la reacción contraria. Hermann recibió la noticia con entusiasmo. Para él, aquella academia no era un castigo, sino un escenario digno de un héroe. La idea de vestirse con uniforme, marchar con precisión y vivir bajo códigos militares le ofrecía la identidad que deseaba. Era un camino directo hacia la imagen que quería proyectar: fortaleza, disciplina, autoridad. El joven soldado que encontró refugio en la guerra. En 1909 ingresó a una escuela de entrenamiento militar en Lichterfelde, cerca de Berlín. Encontró un inesperado hogar en la rutina diaria. Los ejercicios físicos, las marchas, el peso del uniforme, las órdenes estrictas, todo lo vivía como una purificación. También desarrolló gusto por las noches solitarias. La tranquilidad después del rigor diario le permitía reforzar su convicción de que había nacido para la vida militar. No necesitaba amigos, no necesitaba compañía, necesitaba propósito. Lichterfelde le ofreció eso. El joven Hermann abandonó la academia con la distinción más alta disponible, un logro que alimentó su orgullo. En marzo de 1912 se unió al regimiento Príncipe Wilhelm. Formó parte del 112º Regimiento de Infantería, estacionado en Mulhouse. Un año después recibió su comisión como oficial. Aquella vida parecía confirmarle que caminaba hacia un destino mayor. Sin embargo, su mundo personal volvió a transformarse en 1913. La relación con Eppenstein terminó. La familia tuvo que abandonar Wildenstein. Se reubicaron en Berlín. Poco después, Heinrich murió. La pérdida devastó a Hermann, pero no lo debilitó del modo que muchos esperarían. Se volcó completamente en la vida militar. Mulhouse se convirtió en su refugio emocional y su campo de crecimiento. Allí estrechó lazos con el teniente Bruno Loerzer, quien se volvería una figura determinante. El eco de la guerra que estallaba en Europa. Mulhouse era una ciudad fronteriza del Alsacia alemán, separada de Francia por apenas 1 milla. Cada día, cada guardia, cada patrulla recordaba que la tensión dormía a flor de piel. En Sarajevo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando a manos de Gavrilo Princip desató una cadena de colapsos diplomáticos. El continente se hundió en julio de 1914 en una crisis que se tragó años de delicados equilibrios. Cuando la guerra fue declarada, el teniente Hermann Göring recibió órdenes de retirarse con sus hombres detrás del Rin para fortalecer posiciones defensivas. Francia entró veloz en la ciudad, y la guerra dejó de ser un rumor. Se volvió una respiración en la nuca. Su primera misión fue simple en apariencia: elaborar un informe de reconocimiento sobre las posiciones francesas en Mulhouse. Pero el joven oficial, impulsado por el fervor del combate, no se conformó con observar. Se lanzó sobre las tropas francesas y logró expulsarlas de la ciudad. Capturó 4 caballos dragones franceses, regresando a la base con esos trofeos como si fueran estandartes personales de gloria. El éxito infló su audacia. Pensó en capturar al general francés Paul Pau. Imaginó la fama inmediata, la victoria espectacular, el golpe que lo haría legendario. Pero un francotirador nervioso disparó antes de tiempo y delató su posición. La operación se derrumbó. El pelotón regresó sin resultados. Hermann quedó amargado por la oportunidad perdida, atormentado por la idea de que el destino había estado al alcance de su mano. El hombre que buscaba el cielo.
Gorin se volvió un oficial subalterno experimentado y confiable, pero su ascenso se interrumpió abruptamente cuando fue atacado por un reumatismo severo. Lo enviaron a un hospital en Freiburg. Su cuerpo estaba detenido, pero su ambición no. Mantenía contacto con Loeffler, quien se había inscrito en una escuela de entrenamiento aéreo. Esas cartas encendieron una obsesión nueva: volar. Gorin solicitó un traslado oficial. Fue negado. Esa negativa no lo detuvo. Organizó su traslado por cuenta propia. Sabía que su decisión rozaba la insubordinación, pero no le importaba. Lo capturaron y lo pusieron bajo guardia. No recibió castigo. Estaba asignado al destacamento de campaña número 25 del Quinto Ejército del Príncipe Heredero Wilhelm. Su osadía quedó sin consecuencias. Gorin y Loeffler comenzaron misiones de reconocimiento aéreo. Tenían que fotografiar y dibujar las trincheras enemigas, identificar cañones, descifrar patrones de ataque. Se convirtieron en una dupla temeraria. Gorin dibujó la cadena de fuertes que rodeaban Verdún mientras disparaba con una pistola a los enemigos. Loeffler volaba tan bajo que podía sentir el eco del fuego enemigo vibrar en el fuselaje. La valentía de ambos fue reconocida con la Cruz de Hierro de primera clase. Era un premio que alimentaba el mito personal que Germán estaba construyendo dentro de su mente. La primavera de 1915 lo encontró envuelto en misiones constantes. Su aprendizaje avanzaba a un ritmo feroz. Dominó el código Morse, lo que le permitía comunicarse con la base desde el aire. Cada vuelo consolidaba su idea de que el cielo era su lugar natural. Allí no había castillos ajenos, ni padrinos autoritarios, ni tensiones familiares. En el aire, Germán Göring creía haber encontrado su destino. El primer mensaje que Germán Göring envió en código Morse llevaba la mezcla perfecta de arrogancia y tensión que marcaba su carácter. Puedes dejar de disparar. De todos modos no alcanzarás el maldito objetivo. Ese destello de desafío lo revelaba todo. Era su modo de declararle al mundo que no retrocedería ante nadie. Los puntos y rayas golpeaban la radio como un puñetazo, atravesando el ruido del motor, el viento y el eco metálico de la cabina. En ese instante sintió que por fin tenía un idioma propio, un lenguaje construido en adrenalina, altitud y peligro. La Fuerza Aérea Francesa lanzó un ataque contra el cuartel general del príncipe heredero durante la visita de la princesa heredera Cecilia. El estruendo de los motores enemigos retumbó sobre el cielo alemán. Göring y Loeffler respondieron con la ferocidad de dos hombres que no estaban dispuestos a ceder una pulgada. Se acercaron lo suficiente para ver la tensión en los ojos del piloto francés. Dañaron gravemente el avión rival usando solo una pistola. Luego lanzaron una pequeña bomba sobre otro aparato enemigo. El cielo se convirtió en un tablero vibrante de humo y pólvora. La sensación de peligro era tan intensa que se impregnaba en la piel. Ese día marcó un cambio definitivo en Göring. Decidió llevar una ametralladora improvisada en sus vuelos. Se convirtió en el primer aviador alemán en portar un arma de ese tipo en un combate aéreo. Sentía que necesitaba más poder para luchar a la altura del desafío. El arma pesaba, dificultaba cada maniobra, obligaba a ajustar sus movimientos con precisión. Sin embargo, aquella carga representaba una declaración de voluntad. No quería ser un pasajero del destino. Quería moldearlo con sus propias manos. Quería que el enemigo supiera que cada vez que lo viera aparecer, lo haría armado de una ferocidad creciente. El piloto que buscaba el control absoluto. A medida que la tecnología aérea avanzaba, Göring sintió que la vida del observador era demasiado limitada para su ambición. Anhelaba pilotear su propio avión. Consideraba inaceptable depender de los controles de otro. Creía que sus manos eran las que debían sostener el destino de cada vuelo. Él y Loeffler fueron invitados a reuniones de alto nivel, pese a su rango modesto. Su experiencia en el aire era demasiado valiosa. Cada conversación, cada mapa desplegado, cada decisión táctica reforzaba la idea de que estaban ascendiendo dentro de un mundo donde solo los mejores sobrevivían. En ese ambiente lleno de presión, el príncipe heredero Wilhelm se fijó en él. Göring regresó a Freiburg para recibir sus alas. El proceso de entrenamiento fue agotador física y emocionalmente. No estrelló un solo avión. Cada aterrizaje impecable aumentaba su convicción de que el cielo lo aceptaba. Lo sentía casi como una confirmación divina. En octubre de 1915 recibió el título de Haglöt, cazador de persecución. Ese nombramiento lo hizo sentir invencible. La palabra cazador resonaba en su mente con un orgullo que le atravesaba el pecho. Se veía a sí mismo como un depredador aéreo, afilado y vigilante.
Gorin y Loethar fueron asignados al Hafstaffelkampf, el nuevo grupo de combate formado para enfrentarse al frente occidental. Para Hermann, era el escenario donde su ambición podría desplegarse sin límites. El aire sobre el frente era denso, vibrante, lleno de peligro. A cada vuelo, el rugido del motor parecía anunciar que estaba cruzando un umbral invisible. Ya no era un simple oficial. Era un hombre que vivía suspendido entre la vida y la muerte en cada ascenso, en cada viraje, en cada ráfaga de viento. El bautismo del fuego aéreo. En noviembre entró formalmente en combate. Frente a él apareció un Handley-Page británico. Era un gigante para la época, con espacio para 2 tripulantes. El piloto controlaba la máquina con aplomo mientras el otro se encargaba de observar, reparar y disparar. Gorin vio en el aparato un símbolo de poder extranjero. Sin embargo, su propio avión era más ágil. Podía escabullirse entre nubes de fuego y adelantarse a los movimientos del enemigo. Se posicionó con precisión quirúrgica y logró dejar fuera de combate al artillero del Handley-Page. Sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, como si hubiera tomado un pedazo de gloria con sus propias manos. Entonces llegó el contraataque. Una formación de cazas Opuy lo rodeó con la rapidez de depredadores entrenados. La cabina se llenó del sonido estridente de los impactos. Su motor fue alcanzado. El tanque de combustible también. La vibración era insoportable, como si el avión entero estuviera gritando. Una bala lo hirió. El dolor lo atravesó con una violencia que lo dejó casi sin aliento. La vista comenzó a nublarse. La conciencia se apagaba en oleadas. El mundo desaparecía hasta que un estallido de disparos lo sobresaltó. Ese sonido lo arrancó del borde de la oscuridad. Instintivamente tiró del acelerador. El avión, que caía en picado, respondió con un bramido herido. Se estrelló en el cementerio de una iglesia, junto a un hospital de campaña. El impacto destrozó la estructura de madera del fuselaje. Los restos crujieron como huesos rotos. Los médicos lo sacaron entre chispas, astillas y humo. Lo operaron de una herida crítica en la cadera que habría provocado una hemorragia mortal. De su avión extrajeron 60 impactos de bala. La cabina parecía más un colador que una máquina de guerra. Haber sobrevivido era casi un milagro. Para él, era la confirmación de que aún no había cumplido su destino. El asedio del tiempo y la transformación del combate. Las heridas lo dejaron inactivo más de un año. La convalecencia fue una mezcla hostil de dolor físico y parálisis emocional. El mundo seguía librando una guerra que evolucionaba con rapidez. Mientras se permanecía en una cama, el combate aéreo se transformaba en un arte nuevo. El duelo en el cielo se volvió una danza mortífera. Un enfrentamiento entre depredadores donde el ingenio importaba más que la fuerza bruta. Para Gorin, esa idea era un veneno y una inspiración. No soportaba imaginar que otros avanzaban mientras él se detenía. En ese tiempo, Loethar ascendió y fue nombrado comandante del Escuadrón de Campaña 26 con base en Mulhouse. En 1916, Gorin se reunió de nuevo con él. Su reputación lo precedía. Había dejado de ser un piloto prometedor para convertirse en un símbolo de resistencia y agresividad. Recibió el León Desgarrador con espadas, la Orden del Halcón y la Medalla Hohenlohe con espadas de tercera clase. Cada insignia era una marca que reforzaba la narrativa que él mismo había construido desde niño. La grandeza lo esperaba y él debía reclamarla. El ascenso del cazador. En mayo de 1917 fue puesto a cargo del 27º Escuadrón Aéreo. Compartía aeródromo con el 26º, lo que reforzaba su vínculo con Loethar. Ambos escuadrones se unieron para formar una nueva unidad, la Jagdgeschwader, comandada por Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Para Gorin, servir bajo ese nombre era como ingresar en una leyenda viva. El Barón era un mito en movimiento, una sombra roja que dominaba los cielos. En 1918, Alemania lanzó una ofensiva sobre el frente occidental. El cielo se volvió un hervidero de motores y humo. En abril murió Richthofen. Su muerte dejó un vacío inmenso. Gorin ascendió con rapidez. En mayo, mientras se preparaba para despegar, lo detuvieron con un mensaje urgente. Le habían concedido el Pou le Mérite, el honor más alto por valentía en el campo de batalla. Lo recibió sin mostrar debilidad, aunque por dentro sentía que el reconocimiento era una corona destinada a él desde hacía tiempo. El capitán Reinhardt reemplazó a Richthofen, pero murió poco después en el accidente de un avión experimental que Gorin había volado recientemente. El 7 de julio, Gorin fue elegido comandante de la Jagdgeschwader. En una ceremonia solemne, le entregaron el bastón de Richthofen.
Ese bastón se convirtió en su tesoro personal, un símbolo del poder heredado que conservaría hasta la muerte, la descomposición del imperio y la desobediencia final. Mientras el final de la guerra se acercaba, las órdenes se volvían confusas. Los soldados recibían instrucciones contradictorias. El 10 de noviembre le ordenaron entregar sus aviones a las fuerzas estadounidenses. Otra orden exigía evacuar el equipo a Darmstadt. El 11 de noviembre llegó la noticia del armisticio, junto con una instrucción de detener las evacuaciones. Para Göring, aquello era una traición. No obedeció. Ordenó a sus cazas volar a Darmstadt. Algunos se rindieron a los franceses en Estrasburgo. Otros malinterpretaron sus instrucciones y volaron a Mannheim, donde soldados y obreros rebeldes confiscaron sus armas. La noticia llegó a Göring. Sin vacilación, voló con su escuadrón hacia Mannheim. Aterrizó con el rostro endurecido por la ira. Amenazó con disparar contra el aeródromo si no devolvían las armas. Los revolucionarios cedieron. Luego volaron a Darmstadt, donde ordenó aterrizajes forzosos para impedir que los aviones cayeran en manos enemigas. Fue dado de baja honorablemente en Aschaffenburg con rango de capitán. Allí descubrió algo inesperado. Tenía un talento innato para hablar. Sus discursos encendidos arrancaban vítores. Acusaba al pueblo alemán de traicionar al ejército. Esa rabia encontraba público. Lo escuchaban como si fuera un profeta airado. Esa capacidad lo seguiría por el resto de su vida. El inicio de una vida errante. Tras abandonar el ejército, llevó una vida nómada. Deambuló sin rumbo fijo, cargando su bastón, sus insignias y un orgullo herido. Pasó tiempo en Dinamarca. En 1920, el conde Erich von Rosen, un explorador célebre, le pidió que lo llevara en avión hasta su propiedad cerca del lago Barbican. Para Göring, ese vuelo era una promesa, el inicio de un nuevo capítulo. El aire volvía a llamarlo. El amor que cambió su rumbo. El clima destrozó los planes de vuelo y dejó a Hermann Göring atrapado en el lago congelado. La superficie helada se abría como un espejo hostil y el viento cortaba la piel mientras el avión se quedaba inmóvil. El conde Erich von Rosen los recibió con la calma de quien domina la montaña y ofreció hospitalidad en su castillo. Göring aceptó sin imaginar el giro que estaba por dar su vida. Dentro del salón resonaban voces, música, risas que calentaban el aire, y en ese ambiente surgió una fuerza que marcaría su destino. La baronesa Karin von Vogt lo observó como si su presencia le devolviera algo perdido. Karin cantaba entre los invitados con una dulzura que trastornó a Göring. Las velas iluminaban su rostro y cada gesto parecía desprender un mundo emocional que él no había conocido. Ella tenía 5 años más que él y cargaba una vida fracturada, un matrimonio distante, un hijo de 8 años que amaba y una necesidad inmensa de sentirse elegida. Göring sintió un impulso visceral y ella respondió dejando que sus ojos hablaran con una intensidad que derribaba barreras. La noche avanzó con esa tensión, creciendo entre notas y susurros. Cuando el silencio llegó, ambos sabían que su historia había comenzado. La despedida dejó un vacío que exigía continuidad. Karin lo invitó a reunirse con sus padres en Suecia. La casa familiar respiraba disciplina militar y elegancia británica. El barón Carl Vogt cargaba la rigidez del ejército sueco y la baronesa Ulini Bemis Vogt irradiaba la calma inglesa heredada de una familia que había vivido en Irlanda. Ese entorno atrapó a Göring con una mezcla de respeto y emoción. Fanny, la hermana de Karin, observó al aviador con una empatía profunda tras haber perdido a su esposo, el conde Richard von Biemowit-Moellendorff, en la Gran Guerra. La muerte había dejado un eco permanente en esa casa. Karin encontró en Göring el calor que su matrimonio ya no podía darle y él se dejó envolver por esa conexión. El divorcio era una montaña compleja. El estado de desempleo de Göring oscurecía cualquier plan de matrimonio y el futuro parecía detenerse. Karin convenció a su esposo para finalizar la unión y le entregó una suma económica para comenzar una vida nueva. Aquella entrega fue su forma de romper definitivamente con su pasado. Göring regresó a Berlín en 1921 decidido a cambiar su rumbo y se matriculó en ciencias políticas a los 28 años. Karin mantuvo la mirada fija en él, esperando el día en que pudieran reconstruirse juntos. Múnich se convirtió en el punto de reunión para su nueva vida. Un matrimonio en las montañas. La boda se celebró el 3 de febrero de 1922 en Múnich. La nieve envolvía la ciudad como un augurio silencioso. La pareja se mudó a Happkoy, en los Alpes bávaros, donde la montaña se abría como un refugio de nacionalismo ferviente. Allí nació una unión basada en pasión, ambición y una visión compartida del futuro alemán.
Göring encontró en ese entorno un impulso emocional e ideológico que lo empujó a involucrarse en política. Karin lo acompañó con la misma intensidad y su casa se convirtió en un pequeño centro de debates encendidos. La tensión social del país convertía cada conversación en un acto revolucionario. La atmósfera política transformó su vida doméstica en un cuartel emocional. Göring conoció a Adolf Hitler en 1922. La presencia del líder del NSDAP despertó en él algo que ni la guerra ni el amor habían provocado. Hitler vio en Göring a un oficial condecorado capaz de imponer disciplina. La conexión entre ellos se encendió con rapidez. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán tenía su base en Múnich y crecía como una fuerza que atraía a exmilitares y trabajadores frustrados. El Abteilung, la organización encargada de custodiar reuniones y provocar enfrentamientos con rivales políticos, era el núcleo de ese movimiento agresivo. Karin observaba los cambios con mezcla de orgullo y temor. La política comenzaba a ocupar el lugar que antes tenían sus noches íntimas. El NSDAP gozaba de popularidad entre sectores que odiaban al Partido Comunista. La violencia callejera era un lenguaje aceptado por sus seguidores. Hitler ofreció a Göring el liderazgo del Abteilung. El aviador asumió la responsabilidad con una visión clara. Quería una organización disciplinada y fiable. Buscó reclutar jóvenes con energía y convicción. Sus palabras resonaban entre los simpatizantes cuando decía que su meta era formar una unidad leal hasta el último aliento. El pasado militar lo convertía en una figura respetada. Los nacionalistas lo veían como un héroe que lucharía con la misma ferocidad con la que había combatido en el aire. Su reputación se volvió un escudo. Hitler elogiaría más tarde el trabajo de Göring, destacando que había tomado un grupo desordenado y lo había transformado en una fuerza estable. En poco tiempo organizó una división de 11.000 hombres. La relación entre Göring y Hitler era extraña. Uno era un oficial condecorado, el otro un mensajero de guerra sin rango alto. Esa diferencia no impidió que se convirtieran en un dúo funcional. Karin observaba desde la casa en Obermenzing cómo su marido se transformaba en un líder político que atraía multitudes. Su hogar, amueblado con modestia, se convirtió en un centro de reuniones donde se respiraba tensión, camaradería y ambición. Cada visita llevaba consigo un plan nuevo para el futuro del partido. La máquina política. En una de esas reuniones apareció Rudolf Hess, un aviador de guerra marcado por el conflicto. Alfred Rosenberg llegó con la soberbia de un filósofo que pretende moldear ideas ajenas. El capitán Dur apareció con sus conexiones con depósitos de armas y su mirada pragmática. Ese conjunto de personalidades moldeaba los cimientos del ascenso nazi. Göring se movía con comodidad entre ellos. Karin percibía la energía peligrosa de aquel círculo, aunque el orgullo por su esposo eclipsaba cualquier duda. Cada noche el ambiente se cargaba de planes, estrategias y tensiones que envolvían la casa en un torbellino emocional. La política absorbía la vida cotidiana. La relación entre Göring y Ernst Röhm era similar a la que mantenía con Hitler. Röhm veía a Göring como rival, aunque nunca lo expresara abiertamente en sus memorias. Göring tenía un carácter más calmado, lo que evitaba decisiones impulsivas. Röhm ostentaba el título de jefe de Estado Mayor de las SA, aunque el liderazgo real estaba en manos de Göring. La ambición flotaba en el aire como una sustancia inflamable. Karin percibía esa tensión y sabía que el ascenso del partido dependía de mantener esa frágil jerarquía bajo control. Göring entrenaba a las SA con dureza en los bosques fuera de Múnich y fortalecía la estructura del partido. La relación con el gobierno estatal era inestable. La violencia se intensificó el 1 de mayo de 1923. Comunistas y nazis chocaron en las calles en un estallido que definió la nueva fase del conflicto político. A partir de ese día, Göring y los líderes del partido replantearon su estrategia. El ambiente nacional se llenaba de malestar político. El canciller Gustav Stresemann declaró la ley marcial para contener la situación. La tensión crecía en cada rincón de Alemania. El temor a una insurgencia de la Reichswehr bajo el mayor Brücker hacía que cada reunión política se sintiera como antesala de algo devastador. Göring movía piezas dentro del partido con una precisión quirúrgica. Hitler y Göring buscaron al general von Lossow para sumarlo a su causa. La batalla política avanzaba entre sombras y amenazas. La sensación de que el país estaba por estallar se volvía insoportable. Karin veía como el hombre que había conocido en un castillo cubierto de nieve ahora caminaba entre planes militares, conspiraciones y reuniones clandestinas. Su vida cambiaba sin pausa y ella intentaba seguir su ritmo emocional. La política se tragaba el tiempo, el amor, la calma, las montañas, la música con la que se conocieron.
El mundo se transformaba a una velocidad brutal y Göring avanzaba con paso decidido hacia el centro de esa tormenta. ¿Qué era el Reich Negro? El Reich Negro operaba como una sombra dentro de otra sombra. Una organización secreta alojada en los rincones más oscuros del Reich, vinculada a la sociedad FE, un círculo que se distinguía por una violencia incontrolable. Su brutalidad superaba incluso los ataques callejeros que nazis y comunistas desataban sin pausa en las ciudades alemanas. FE arrastraba símbolos, rituales y códigos que lo convertían en un núcleo temido hasta por sus supuestos aliados. Los informes sobre sus métodos corrían como susurros que nadie quería confirmar. La atmósfera política de Alemania hacía que cualquier grupo armado pudiera convertirse en chispa de una catástrofe. El país se movía entre tensiones que crecían como grietas bajo los pies de todos. La decisión del canciller Gustave Stresemann de oponerse a la resistencia pasiva frente a la ocupación francesa en la región del Ruhr desató un incendio emocional. Muchos alemanes sintieron esa postura como una traición a la lucha nacional, y dentro del partido nazi la indignación escaló con fuerza. Hermann Göring se lanzó a una última tentativa desesperada para convencer al general von Lossow de romper su obediencia hacia Berlín. La meta era sumarlo al golpe que buscaba derrocar a Stresemann y a su gobierno. La reunión fue tensa y cargada de expectativas. Göring notó en los gestos del general una mezcla de cautela y desconfianza. La alianza soñada se desvaneció como humo en un cuarto cerrado. El golpe tendría que avanzar sin ese apoyo clave. Un anuncio inesperado cambió el ritmo de todo lo planeado. El nuevo comisario estatal de Baviera, Gustav von Kahr, el coronel Hans Ritter von Seysser y el general von Lossow convocaron una reunión para el 8 de noviembre de 1923 en la cervecería Burger Braukeller. Más de 3.000 personas asistirían. Adolf Hitler interpretó esta reunión como un intento de declarar la independencia de Baviera. La sola idea levantó en él una furia profunda. Sentía que Kahr buscaba robarle la gloria que consideraba destinada a él. Göring vivía esos días bajo un peso que quebraba su ánimo. Su madre había muerto y Karin luchaba contra una neumonía que la debilitaba. Él trataba de organizar a las SA mientras cargaba con emociones que se le acumulaban en el pecho. La revolución avanzaba sobre un terreno emocional roto. La noche que encendió el golpe, Hitler irrumpió en la cervecería sin aviso. Saltó sobre una mesa, apuntó al techo y disparó. El estruendo detuvo todas las conversaciones. El eco quedó suspendido en el aire. Con una voz que vibraba como un látigo anunció: la revolución nacional ha comenzado. Su arma señalaba a los ministros para forzarlos a abandonar la sala. Göring miró la reacción de las 3.000 personas. Subió al podio con un grito que buscaba calmar el caos. No hay nada que temer. Somos sus amigos. Ustedes tienen su cerveza. La multitud respondió con murmullos que se mezclaban entre confusión y expectativa. Algunos aplaudieron. Otros observaron sin decidirse. La cervecería se convirtió en un hervidero que oscilaba entre euforia y miedo. Hitler llevó a los ministros a una habitación para obligarlos a formar un nuevo gobierno. Les aseguró que el general Ludendorff participaría del plan, aunque ni siquiera tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Ludendorff llegó poco después con un estallido de enojo por no haber sido consultado. Cada movimiento se volvía un choque de personalidades grandes que impulsaban la revolución sin coordinación. Una pelea callejera entre las SA y soldados bávaros estalló en la zona. Hitler salió a resolverla. Envolvía a cada esquina. Para llegar hasta el debían cruzar Residenzstraße, una calle estrecha bloqueada por más policías armados. El enfrentamiento parecía inevitable. Los nazis gritaron a los oficiales que se rindieran. La respuesta llegó en forma de disparos. El estruendo reventó el aire y la columna se desmoronó. Göring cayó con un disparo en la ingle. La herida abrió un dolor insoportable que lo dejó sin aire. Sangraba con violencia mientras sus hombres lo arrastraban fuera del caos. Lo llevaron a la casa de Balin, un comerciante de muebles judío. Su esposa Ilsa lo atendió con manos temblorosas, lavando la herida con lo que tenía a su alcance. La ironía flotaba en el ambiente. Un líder nazi recibiendo cuidados en un hogar judío. La humanidad atravesaba la política como un rayo en mitad de la noche. El dolor convirtió cada respiración en un suplicio. La noche avanzó como una sombra espesa. Göring fue llevado ante el profesor Bonham para tratar la herida. Karin llegó poco después buscando noticias. Escuchó que el general Bonep había emitido una orden de arresto contra su esposo. La desesperación se apoderó de ella. Göring le suplicó que lo ayudara a escapar de Baviera. La herida era profunda y moverlo representaba un riesgo real. Karin no se detuvo. Buscó ayuda en Garmisch, donde amigos fieles se unieron para sacar a Göring de contrabando.
El viaje fue una tortura. Cada movimiento agitaba la hemorragia y el dolor se expandía como fuego. El miedo a perderlo la consumía, pero ella avanzaba con una fuerza que nacía del amor. Huida, infierno y adicción. La recuperación en Garmise fue lenta. La herida se infectó. La fiebre llegó con un calor que quemaba su mente. La frustración alimentó un estado emocional amargo. Karin observaba cada espasmo de dolor con impotencia. La presencia de Gorin se volvió conocida por la población. Fue arrestado y llevado a un hospital bajo custodia. Afuera se reunieron multitudes. Lo apoyaban con gritos que llenaban las calles. El nombre de Gorin se convirtió en bandera para quienes creían en la causa nazi. La situación se tensó tanto que la policía aceptó sacar a Gorin clandestinamente. Karin insistió sin descanso para evitar que lo encarcelaran en Baviera. Su voz volvió a ser decisiva. Cada palabra suya abría una puerta. Gorin fue trasladado en secreto a Austria. Lo llevaron a un hospital en Innsbruck donde los médicos lo operaron con urgencia. La cirugía dejó su cuerpo al borde del colapso. Las fiebres regresaron con violencia. Le inyectaban calmantes 2 veces al día para mitigar el dolor insoportable. Su cuerpo comenzó a depender de esas dosis. La adicción entró en su vida como un veneno silencioso. Karin permanecía a su lado, viendo cómo el sufrimiento lo transformaba. La herida de la ingle se convirtió en un recordatorio eterno de ese fracaso político. Los días avanzaban como un laberinto sin salida. El exilio los envolvió con una soledad que oprimía los pulmones. Hitler se negó a permitir que Gorin regresara a Alemania. No quería que enfrentara juicio por el golpe fallido. La decisión dejó a Gorin atrapado lejos de su país. La política lo abandonaba mientras él sangraba heridas físicas y emocionales. El exilio se extendió sin un final claro. Karin veía en él una mezcla de ira, vergüenza y dolor. Cada amanecer mostraba a un hombre que había sido un símbolo del ascenso nazi y que ahora se encontraba aislado, herido y dependiente de medicamentos que marcarían su vida. El golpe del 8 de noviembre había intentado cambiar el destino de Alemania. Lo único que cambió con certeza fue el destino de Hermann Göring, el eco de una causa perdida. La carrera política de Hermann Göring quedó marcada por el golpe fallido y su condena en ausencia. Su primera misión pública surgió en febrero de 1924, cuando habló ante una convención nacionalista en Innsbruck. Esa aparición lo proyectó como figura clave del movimiento nazi en Austria y lo llevó a trabajar junto al dirigente austriaco Walter. Su vida transcurría en un equilibrio precario entre la ambición y la ruina, instalado con Karin en Tirol, rodeado de deudas y con la mayor parte de sus bienes confiscados por Baviera. Ese escenario moldeó un espíritu que se negaba a abandonar su impulso por recuperar un lugar dentro de la lucha nacionalista. El juicio que incendió Alemania. El juicio contra los líderes nazis culminó en abril. Ludendorff fue absuelto, mientras que Hitler y los demás dirigentes fueron declarados culpables. Göring también recibió condena en ausencia. Solicitó amnistía, pero su petición nunca prosperó. La sentencia que debía destruir al movimiento terminó generando un efecto contrario. El país observó con fascinación el caso y el proceso provocó un resurgimiento del partido nazi que se tradujo en la obtención de un escaño en el Reichstag. La notoriedad alimentó la narrativa de victimización que usaba el partido, y Göring comprendió que el fracaso podía convertirse en capital político si se explotaba con astucia. La ruta del exilio. Los Göring abandonaron Austria y cruzaron Italia antes de detenerse en Roma. Recibieron una audiencia con Benito Mussolini, con quien dialogaron sobre la fallida insurrección de la cervecería. La conversación no cambió su destino inmediato, pero reforzó su contacto con el núcleo duro del fascismo europeo. Después viajaron a Suecia y se instalaron en un piso de Olden Garden para cuidar a la madre de Karin. La salud de ella comenzó a deteriorarse con ataques epilépticos cada vez más frecuentes. A la par, Göring se hundió más en su adicción a la morfina, arrastrado por la dependencia generada tras su herida en el fallido golpe. La amnistía que abrió el camino. En 1927, Paul von Hindenburg fue elegido presidente y promulgó una amnistía política general que incluía a Göring. Regresó a Alemania con entusiasmo. Su objetivo principal era reconstruir su fortuna y acercarse de nuevo a Hitler. El liderazgo de la CSA estaba ocupado por Franz von Pfeffer, un aristócrata con respaldo económico que Hitler no podía reemplazar sin generar tensiones financieras. El partido estaba debilitado en recursos y necesitaba aliados con capital. La precaria situación económica de Göring le restaba influencia dentro de la estructura del movimiento. El renacer político. Göring fue reintegrado al partido nazi y enviado a Berlín con la tarea de generar riqueza y contactos.
Su vínculo con la industria aérea le abrió puertas cuando su amigo Erhard Mills, alto ejecutivo de Lufthansa, le consiguió un cargo como representante comercial de Bavarian Motor Works. Ese empleo restauró parte de su reputación. Al avanzar el invierno, logró convencer a Hitler para designarlo como uno de los representantes del partido en las elecciones del Reichstag. Esa oportunidad lo llevó a enfrentarse a Otto y Gregor Strasser, quienes se habían separado del movimiento por diferencias ideológicas y habían sido expulsados por su oposición al liderazgo carismático de Hitler. El arte de la influencia. Göring se desenvolvía con soltura entre figuras distinguidas, lo que resultaba útil al partido. Su capacidad para bromear y moverse en ambientes aristocráticos contrastaba con la torpeza social de Hitler, quien evitaba conversaciones triviales y se sentía incómodo en reuniones con intelectuales. Era un contraste evidente, pero también un complemento estratégico. A pesar de los malos resultados electorales, Joseph Goebbels y Göring consiguieron escaños en el Reichstag. Hitler y Goebbels reaccionaron con frialdad, aunque para Göring representó un triunfo personal que devolvía prestigio y estabilidad económica a su familia. El ascenso en Berlín. El nuevo puesto le permitió mudarse a un moderno apartamento de 5 habitaciones en Bonnstraße número 7. En el Reichstag integró el Comité de Comunicaciones, con supervisión directa sobre la sección de aviación. Realizó un intenso lobby para aumentar la financiación de la industria aérea, controlada por sus aliados de Lufthansa. Justificó esas gestiones como una tarea patriótica que impulsaba la grandeza tecnológica del país. Ese esfuerzo también funcionó como un mecanismo de presión hacia los industriales para alinearlos con el partido nazi, un juego político que comprendía con habilidad. La tragedia personal. La familia sufrió la muerte de la madre de Karin el 25 de septiembre de 1931. Karin asistió con dificultad al funeral en Estocolmo y Göring regresó a Berlín para continuar con el trabajo político. Pocas semanas después, el 17 de octubre, Karin falleció de un paro cardíaco tras una larga lucha contra la tuberculosis. Göring quedó devastado. El duelo lo empujó a sumergirse aún más en sus responsabilidades dentro del partido, convencido de que mantener la actividad política era la única manera de evitar que el dolor lo consumiera. El ascenso de Hitler. Tras meses de turbulencias y renuncias de varios cancilleres, Hitler se convirtió en canciller el 30 de enero de 1933. Göring recibió 3 puestos clave en el nuevo gabinete. Fue nombrado ministro sin cartera, ministro del Interior de Prusia y comisario del Reich para la aviación. Como ministro sin cartera, actuaba como embajador del régimen en diversos actos oficiales. Dirigir el Ministerio del Interior de Prusia le otorgó control sobre la policía en el estado más grande del país. El cargo de comisario del Reich para la aviación lo colocaba al frente de la construcción de la futura Fuerza Aérea Alemana. El poder consolidado. Göring mantuvo además la presidencia del Reichstag hasta la disolución del Parlamento el 5 de marzo de 1933. Durante ese periodo se fundaron los primeros campos de concentración. Su visión sobre ellos difería del resto de los líderes nazis. Creía que los campos debían servir como centros de reeducación para individuos con tendencias consideradas peligrosas para el Estado. La realidad interna superó cualquier teoría, atrapada en las tensiones entre Göring, Himmler y Röhm. La rivalidad entre ellos definió los primeros pasos de la maquinaria represiva del régimen. La fuerza oculta. La pugna con Himmler y Röhm lo llevó a crear una fuerza policial secreta encargada de patrullar Prusia. Esa organización respondía únicamente a él. En su visión, representaba la herramienta para proteger el orden y evitar que el país cayera en la anarquía política. Ese cuerpo policial se convirtió en un símbolo de creciente control del Estado sobre la vida cotidiana. La expansión de poder de Göring dentro del nuevo gobierno no solo reforzó su influencia, sino que también delineó la estructura represiva que marcaría el periodo siguiente. Aquí tienes el capítulo 6 ampliado a 1600 palabras, coherente, emocional, sin conectivos ni relleno, sin añadir información nueva, con subtítulos, párrafos de 6 líneas, corrigiendo errores y sin palabras como sin embargo. Todo está narrado, pulido y profundo. El ascenso de una sombra. La Gestapo cambia de manos. Con el paso de los años, el nombre Geheimstaatspolizei comenzó a retumbar en toda Alemania. El término se fundió en la memoria colectiva hasta transformarse en Gestapo. Himmler tomó el timón de la policía bávara y la tensión dentro del régimen creció como un hierro al rojo vivo. Göring intentó detener aquel avance y el 26 de abril movió la administración prusiana para llevar la Gestapo a su propio territorio. Hitler observó el fuego cruzado y deseó unir todas las fuerzas policiales bajo un solo puño. El 20 de abril de 1934 entregó el control absoluto a Himmler.
Göring sintió el golpe como una daga clavándose en su autoridad. La rivalidad con Röhm ardía con fuerza en ese mismo periodo. Röhm aspiraba a reemplazar al Reich con las SA y su ambición desató un clima de peligro para Hitler y para Göring. A modo de desafío, Röhm levantó cerca de 50 campos de concentración hacia finales de 1933, una maniobra que perturbó el orden interno del partido. Las SS actuaron de manera aún más temeraria y fundaron el campo de concentración de Dachau en la primavera de ese mismo año. Dispararon incluso contra los hombres de Göring cuando intentaron inspeccionar aquel recinto ilegal. Hitler obligó a Himmler a clausurarlo y trató de contener el caos creciente. Göring comprendió que estaba perdiendo terreno. Himmler avanzaba con una frialdad quirúrgica y arrebató la policía del control de Göring. Las demandas de Himmler se tornaron audaces y Göring se vio empujado a una alianza desesperada con aquel mismo hombre para frenar a Röhm. Necesitaban tiempo para preparar el golpe interno. Mientras tanto, la salud de Göring comenzó a resquebrajarse. La gordura lo rodeó como una coraza fruto de comidas desordenadas y banquetes exuberantes. Sus gustos lo traicionaban y se refugiaba en sándwiches, cerveza y cantidades absurdas de pastel. Su cuerpo dejó de obedecerlo. Un hombre desgastado por sus propios vicios. El sueño de Göring se volvió otro enemigo silencioso. Pasaban noches enteras viendo películas privadas y se lanzaba a la cama entre las 2 y las 3 de la madrugada. Ordenaba que lo despertaran a las 6:30, aunque casi nunca hacía falta porque el insomnio lo mantenía atrapado. En mayo de 1933 Hitler lo nombró maestro de caza del Reich y maestro de los bosques alemanes. Göring encontró un soplo de paz en ese territorio de árboles antiguos y animales salvajes. El campo fue un refugio que despertó en él una protección férrea por la fauna. Creó leyes destinadas a resguardar criaturas emblemáticas como alces, bisontes, búfalos, cisnes y aves rapaces. Limitó el número de cazadores autorizados y prohibió la caza furtiva, la caza a caballo y el uso de trampas. Su alma se aferró al bosque como si fuese un santuario. Ese impulso lo llevó a adquirir un terreno privilegiado en Weider, una vasta región cerca del mar Báltico y la frontera polaca. Allí levantó Karin-Hall, una finca monumental junto al lago Bakaz. Comenzó a diseñar su propio refugio con detalle obsesivo. Cada puerta, cada manija y cada rincón llevó su firma. En Karin-Hall imaginó un hogar que fuese al mismo tiempo un monumento a su ego y un refugio emocional. La propiedad se transformó en un símbolo de grandeza personal. Göring caminaba sus pasillos con la sensación de haber creado un pequeño reino privado. Aquella casa se convirtió en su orgullo más íntimo. Lejos de la agitación política, encontró ahí una ilusión de estabilidad. Ese retiro idílico contrastaba con la tormenta que crecía dentro del liderazgo nazi. La tensión entre las facciones avanzaba como un incendio que se extendía sobre campos secos. La red de oídos invisibles. En los últimos instantes antes de perder la Gestapo, Robert Diels apareció ante Göring con una herramienta extraordinaria. Se trataba de un dispositivo extranjero capaz de intervenir llamadas telefónicas. Göring lo entregó a sus agentes y ordenó un monitoreo total de casi cada funcionario nazi de alto rango que aparecía en su lista personal. De pronto un torrente de información fluyó hacia él como un río desbordado. Chistes crueles sobre su figura llegaron a sus oídos, pero respondió con risas, como si el desprecio ajeno no alcanzara a tocarlo. De todas las intervenciones, una conversación se elevó por encima de las demás. El general von Blomberg, ministro de Defensa y jefe de Reich, habló con Gorman, Führer-Karst y con Ernst. Blomberg expresó su inquietud por el control que Röhm intentaba ejercer sobre el ejército. Sus miedos encontraron eco en los propios intercambios entre Röhm y sus aliados. Aquellas voces confirmaron lo que Göring sospechaba desde hacía meses. Röhm despreciaba su figura. Lo llamó el cerdo Göring y el cabello Ayón, un insulto lanzado con violencia. Cada palabra alimentó el resentimiento. La oportunidad de atacar llegó cuando Röhm propuso una conferencia conjunta entre las SA, las SS y el Reich. Ese movimiento encendió la furia del ejército. Si Hitler no detenía a Röhm, los altos mandos le retirarían su apoyo. El futuro del régimen se desmoronaría. Las SA fueron convocadas a una reunión de liderazgo en Bad Wiessee. Göring y Himmler esperaron el momento final. La trampa estaba lista y la presión se sentía en cada sala de mando. Aquella decisión definiría el destino de todos. La noche donde corrió la sangre. El 30 de junio de 1934 Hitler y los altos oficiales irrumpieron en el Hotel Anselbauer. Röhm y los líderes de las SA fueron arrestados sin dejar margen para la resistencia. Era el comienzo de un acto brutal que pasaría a la historia como la noche de los cuchillos largos.
Göring permaneció en Berlín, donde allanó la sede de las SA. Recorrió pasillos, oficinas y habitaciones con mirada implacable. Señaló con el dedo los hombres que debían ser detenidos. La escena se convirtió en una cacería interna donde poder definió quién vivía y quién moría. El clima en la capital era una mezcla de miedo y fervor. Cada arresto consolidaba la autoridad del régimen y cortaba de raíz cualquier intento de desafío. La purga interna se ejecutó como una maquinaria afilada. Los enemigos internos fueron eliminados con rapidez. La noche marcó un antes y un después dentro del partido. Desde entonces el poder de Hitler se volvió incuestionable. Göring celebró la eliminación de su rival y afirmó su lealtad al líder que lo impulsaba hacia las alturas del poder militar y político. Una boda que buscó redefinir su imagen. Un año después, el 10 de abril de 1935, Göring pidió matrimonio a Emmy Sonnemann. Ella era una actriz reconocida con la que mantenía una relación desde 1932. El evento debía convertirse en un espectáculo colosal. Las calles fueron adornadas con banderas y flores. Los soldados formaron filas a los lados de la avenida que conducía a la catedral. El tráfico se detuvo como si toda Alemania se congelara ante la ceremonia. Hitler actuó como padrino y dio al evento un peso casi monárquico. Existía la teoría de que Hitler ordenó la boda para evitar la presencia de tantos hombres solteros de alto rango dentro del partido. Tras el enlace, Emmy fue proclamada primera dama del Tercer Reich. La pareja viajó a Karin Hall acompañada por un pequeño séquito. Göring se retiró a la tumba de Karin y permaneció allí una hora completa. Era su homenaje privado a la memoria de su primera esposa. Al amanecer, él y Emmy partieron rumbo a Wiesbaden y desde allí continuaron hacia Yugoslavia para su luna de miel. La atmósfera del viaje mezcló solemnidad con nostalgia. El ascenso final de Göring. El 4 de febrero de 1938, Hitler destituyó a 6 generales acusados de oponerse al régimen. Tomó el mando supremo de las Fuerzas Armadas y ascendió a Göring al rango de mariscal del Reich. Era el punto culminante de su carrera militar. Göring caminó entre los oficiales con la seguridad de quien había escalado cada escalón de poder. Aquella promoción lo convirtió en una figura monumental dentro de la jerarquía nazi. Su influencia se expandió como una sombra gigantesca sobre el país. Ese ascenso representó el cierre de una etapa turbulenta. Göring había perdido la Gestapo, había sobrevivido a intrigas internas y había colaborado en la purga que consolidó el poder absoluto de Hitler. Desde su nuevo puesto contempló el futuro como si estuviese a punto de reclamar un destino que creía reservado para él. Su ambición se mezcló con un orgullo casi teatral. La figura que comenzó como líder carismático había mutado en un símbolo de exceso, poder y decadencia. La historia lo estaba moldeando sin que pudiera escapar a su propio reflejo. La expansión hacia Austria. Austria cayó bajo la mirada fija de Hermann Göring en marzo, una invasión que selló la anexión del país al Reich y reforzó el dominio nazi sobre la región. Las calles de Viena fueron testigos del avance militar, mientras las banderas con la esvástica cubrían edificios enteros. El partido nazi austríaco exigió de inmediato un aumento agresivo de la propaganda contra la población judía, buscando sembrar miedo y aislamiento. Göring mostraba resistencia ante las peticiones extremas del partido austríaco porque apreciaba profundamente a muchos compositores y pintores judíos. Su tensión interna surgía de un pensamiento que nunca ocultó ante su esposa Emmy. Creía que eran culpables de intriga política que contribuyó a la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, pero también decía que eran un pueblo brillante. Repetía que tenían personas buenas y personas sin escrúpulos, como cualquier sociedad. A solas con Emmy solía expresar estas ideas con una sonrisa ligera que contrastaba con la dureza ideológica que lo rodeaba. Esta mezcla de prejuicio, admiración y contradicción lo ubicaba en una zona gris dentro del antisemitismo nazi que nunca negó. Se sentía incómodo cuando Joseph Goebbels o Heinrich Himmler mencionaban abiertamente el exterminio. Su incomodidad lo llevaba a levantarse de la mesa y marcharse con alguna excusa. La idea del asesinato masivo le provocaba una ansiedad que ocultaba detrás de gestos de autoridad. En medio de este clima, el nacimiento de su primera y única hija, Eda, el 2 de junio de 1938, marcó un contraste completo con el ambiente político. Hitler asistió como padrino, y la pequeña se convirtió en un símbolo emocional dentro de la vida familiar de los Göring. La guerra abre sus puertas. El 1 de septiembre de 1939, Alemania lanzó la invasión de Polonia. Fue el momento en que Göring alcanzó la cima de su poder político y militar. Hitler lo designó formalmente como su sucesor si llegaba a caer, un título que elevó su ego y su responsabilidad.
A medida que los tanques avanzaban y la Luftwaffe rugía sobre Varsovia, las diferencias estratégicas entre Hitler y Göring empezaron a multiplicarse. Göring insistía en que el Reich debía iniciar el asalto aéreo contra Gran Bretaña para romper cualquier intento de resistencia. Hitler quería mantener esas fuerzas completamente listas para su esperado ataque terrestre contra Francia. El desacuerdo crecía en cada reunión militar y mostraba la brecha entre la visión táctica del mariscal y la obsesión rígida del Führer. Hitler dirigió la mirada hacia los países nórdicos. Göring había ofrecido garantías diplomáticas para preservar la neutralidad de Suecia, usando sus habilidades para negociar un acuerdo que permitió a los nazis recibir el mineral de hierro necesario. Hitler quería invadir Suecia para tomar el control directo del recurso, pero el mariscal logró convencerlo de que una alianza era más útil que una ocupación. Suecia permaneció oficialmente independiente, mientras los trenes cargados de hierro continuaban fluyendo hacia territorio alemán. Cuando las fuerzas británicas fueron acorraladas en Dunkerque, Göring vio la oportunidad perfecta para destruir al ejército británico desde el aire. Creía que la desorganización británica permitiría un golpe devastador. Hitler volvió a negarse. Repetía que Gran Bretaña capitularía sin necesidad de una ofensiva total. Göring insistía en que solo se rendirían cuando recibieran un ataque decisivo. El combate por los cielos. El clima cambió. Llueve sobre los aeródromos alemanes durante semanas y la Luftwaffe no pudo despegar. Göring deseaba ataques precisos contra puertos, aeródromos y fábricas, lo que requería buena visibilidad. Cuando finalmente se despejaron los cielos, los pilotos alemanes se encontraron con una resistencia feroz de la Royal Air Force. Los cazas británicos aparecían en escuadrillas implacables. El avance del radar británico permitió identificar cada oleada alemana y destruirla antes de que pudiera alcanzar sus objetivos. Los nazis subestimaron la capacidad tecnológica británica y el impacto del descifrado de código. Las pérdidas fueron catastróficas. Casi 1.500 aviones cayeron en cuestión de meses y la moral de los pilotos disminuyó. Esta campaña aérea se convertiría en el Blitz, una serie de bombardeos que durarían un año completo sobre territorio inglés. El 9 de agosto de 1940, Göring discutió nuevamente con Hitler sobre el rumbo militar. Hitler planeaba atacar a la Unión Soviética y lo describía como una acción preventiva. Göring lo acusó de contradecir lo que él mismo había escrito, recordándole que prometió no arrastrar a Alemania a una guerra de dos frentes como la Gran Guerra. Hitler se enfureció cuando Göring lo interrumpió para insistir en su argumento. El Führer ya estaba obsesionado con la idea de conquistar Rusia. Göring le suplicó en tono firme que recordara el desastre de Napoleón en su intento de conquistar Moscú. Sabía que los rusos no negociarían la paz, pero su advertencia cayó en oídos sordos. Hitler ya había tomado su decisión. El imperio del arte. 1941 marcó un giro hacia la pasión más íntima de Göring, el arte. Durante años había soñado con el Museo Hermann Göring, un proyecto que planeaba inaugurar en 1953. Amaba la pintura renacentista y holandesa, era un obsesivo coleccionista y pasaba horas contemplando obras maestras. Tenía 4 casas señoriales y todas necesitaban ser llenadas con cuadros excepcionales. Varios miembros de su personal estaban dedicados únicamente a buscar arte para él. Les repetía que no consideraran la raza de los vendedores. Les ordenaba concentrarse en la calidad de las piezas. A medida que se endurecían las leyes antijudías, Göring usó su influencia para ayudar a comerciantes judíos de arte a huir hacia Suiza. Los salvó del procesamiento porque necesitaba sus colecciones y su conocimiento. Trabajó con directores de museos nacionales, incluido el Louvre, para construir búnkeres destinados a proteger obras de bombardeos. Esta protección se mezclaba con otro proceso mucho más oscuro. Göring saqueó colecciones enteras. Envió trenes llenos de arte hacia Alemania. Muchas piezas terminaban en museos públicos, otras en su colección privada. El registro de sus adquisiciones fue meticuloso gracias a Andreas Hofer y su asistente Gisela Lindbergher. Ambos elaboraron un libro contable que incluía fotos, precios y detalles de restauración. Todo el dinero obtenido con la venta de las obras robadas se usó para financiar el futuro museo. La orden fatal. El 31 de julio de 1941, Göring envió una orden directa a Reinhardis, el hombre más cercano a Himmler. Le pidió realizar los preparativos necesarios para una solución total de la cuestión judía. Esta orden detonó la maquinaria administrativa que culminó en enero de 1942 con la conferencia de Wannsee. Heydrich presentó allí el plan detallado para exterminar a millones de judíos en campos construidos exclusivamente para ese propósito. Aunque Göring no participó en la operación diaria del genocidio, su orden inicial autorizó la implementación de la solución final.
Esa orden sería la que sellaría su destino en los juicios de Nuremberg y lo marcaría como uno de los principales instigadores del Holocausto. El colapso ruso. Para finales de 1941 y comienzos de 1942, quedó claro que la campaña contra Rusia no terminaría rápido. Las tropas alemanas no podían avanzar por la nieve y el barro infinito. La logística era insuficiente. El suministro no alcanzaba. La tecnología militar alemana no podía competir con el inmenso esfuerzo industrial ruso. Göring todavía era responsable del trabajo, la moneda y el racionamiento dentro del Reich. Sus responsabilidades crecían mientras el ejército alemán se hundía en las estepas congeladas. Lo que alguna vez parecía un imperio expansivo comenzaba a fracturarse desde adentro. Esa fractura ya no se podía ocultar. Perfecto. Aquí tienes el asterisco capítulo 8 completo, asterisco 1600 palabras, asterisco sin añadir información, asterisco solo expandiendo emocionalmente lo que tú diste, asterisco narrativo, asterisco directo, asterisco sin conectores de relleno, asterisco párrafos de 6 líneas, asterisco muy pocos subtítulos, asterisco coherente, asterisco intenso, asterisco oscuro y asterisco enfocado en el peso emocional y humano de cada escena. Almohadilla asterisco capítulo 8 La caída del hombre más temido. Almohadilla asterisco el derrumbe interno. Todo cambió el 21 de marzo de 1942. El anuncio cayó como una sentencia cuando se informó que Fritz Sauckel asumiría el control absoluto sobre la asignación de mano de obra. Göring sintió como su influencia se desmoronaba mientras un nuevo arquitecto del dolor tomaba su lugar. Sauckel convirtió fábricas enteras en fosas laborales donde miles trabajarían hasta morir. Göring retrocedió, retiró sus manos, se escondió detrás de su arrogancia rota y dejó que la maquinaria del exterminio en el este avanzara sin su intervención directa. El vacío que dejó no lo absolvió. Solo lo dejó expuesto ante la sombra de su propio poder. La relación entre Hitler y Göring entró en un ciclo de fracturas. Los cielos que algún día dominaron juntos se convirtieron en territorios hostiles. Los aliados avanzaban sin oposición. Los bombarderos cruzaban el horizonte alemán sin temor porque cada día había menos cazas, menos pilotos, menos combustible, menos esperanza. Hitler exigió un ataque total contra Inglaterra. La Luftwaffe estaba exhausta, moribunda, rota. Göring contempló la orden como una sentencia inútil. Su angustia no logró detener a su líder. Hitler rechazó sus advertencias y Göring, incapaz de soportar la humillación, ofreció su dimisión. Hitler la ignoró. Quedó atrapado en una jaula que había construido con sus propias manos. Göring se retiró lentamente del proceso de toma de decisiones. Las operaciones militares avanzaban sin su presencia, como si ya fuera un fantasma caminando por los pasillos del Tercer Reich. No estuvo presente durante el día del imperio se desmoronaba y él se aferraba a la poca dignidad que le quedaba. Su último acto significativo fue liberar a su sobrino, encarcelado tras la fallida Operación Valkyrie. Lo acusaban de participar en el golpe, aunque no existían pruebas. Göring movió sus influencias restantes para rescatarlo mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. A medida que el Ejército Rojo avanzaba en 1945, la guerra llegó hasta las puertas de Carinal. Göring ordenó retirar todas las obras de arte que pudiera salvar. Un equipo de demolición preparó la casa para volarla antes de que los soviéticos pusieran un pie dentro. Carinal era su templo personal. Verlo desaparecer sería la confirmación final de que ya no quedaba nada de lo que algún día fue. Almohadilla asterisco la captura. Cuando Alemania se hundió definitivamente, Göring escapó con M hacia Baviera. En un atasco de tráfico, el primer teniente estadounidense Jerome Shapiro lo encontró. Atrapado entre civiles desesperados, Göring no mostró resistencia. El oficial describió a la pareja como si hubieran despertado de una pesadilla interminable. Había alivio en sus ojos. Había cansancio. Había una rendición absoluta ante un destino inevitable. Göring fue trasladado al centro de interrogatorios del Séptimo Ejército en Augsburg. Allí habló con sorprendente libertad. Los estadounidenses quedaron desconcertados. Los informes describían a un hombre que desafiaba la caricatura construida durante los años de guerra. No era el bufón grotesco que la propaganda había mostrado. Lo consideraron sereno, calculador. Un hombre peligroso, un hombre que sabía demasiado. Intentó minimizar atrocidades, pero terminó admitiendo lo suficiente para incriminarse. Cada palabra revelaba que había estado en el corazón mismo de las decisiones más oscuras de Alemania. Les confesó que no había sido posible rescatar todas las obras de arte. Algunas habían caído en manos soviéticas.
Ayudó a los aliados a recuperar lo que quedaba. Lo hizo con precisión. Lo hizo con rapidez. Lo hizo como si quisiera demostrar que aún podía ser útil para alguien. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el Hotel Presión. Fue trasladado a una suite del Hotel Palace en Mondorf, Luxemburgo. Ese lugar se transformó en prisión para los jerarcas nazis capturados. Allí convivirían Joachim von Ribbentrop, Karl Donitz, Albert Speer y Hjalmar Schaas. La ironía flotaba en el ambiente. El fiscal principal de Nuremberg sería Robert M. Kempner, quien en 1933 había sido despedido por el propio Göring cuando trabajaba como el fiscal más joven del departamento de policía prusiano. Antes del juicio, Göring enfrentó un proceso brutal de desintoxicación de la morfina. Perdió peso, sudó, vomitó, luchó contra temblores y delirios. Lo vigilaban sin descanso. Inspecciones en aviso recorrían las habitaciones buscando contrabando, pastillas, armas, cualquier cosa que pudiera representar una vía de escape. Kempner presentó los 4 cargos contra él: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, conspiración para cometer los 3. Göring recibió los cargos con una mezcla de desafío y resignación. Afirmó que el juicio era un asunto político. Dijo estar preparado. Afirmó que la prensa influiría más que los jueces. Dijo que los jueces rusos y franceses ya tenían instrucciones. Declaró que respondería solo por sus actos, que no respondería por nada que no hubiera ordenado. Concluyó con una frase que quedó registrada: los vencedores siempre son los jueces. El juicio de Nuremberg enfrentó a los líderes nazis entre sí. Göring y Albert Speer protagonizaron varias tensiones. Göring intentó mantener control sobre los demás acusados, pero el coronel Andrus encontró una manera de reducir su influencia dividiendo los grupos de almuerzo. Lo separó, lo aisló. Funcionó. La autoridad moral de Göring en el grupo se disolvió lentamente. Almohadilla, 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 asterisco, sentencia y desesperación. Los jueces declararon a Göring culpable de los 4 cargos. La condena fue la muerte. Sería ahorcado. Göring pidió morir por fusilamiento, la muerte reservada para los soldados. Su petición fue negada. La seguridad se reforzó. Cada movimiento era vigilado. Cada respiración era escuchada. Querían impedir cualquier intento de evitar la horca. Cada día era una demostración de control absoluto sobre el hombre que había dirigido la Luftwaffe. Los líderes nazis capturados solían llevar pastillas de veneno durante los últimos días de la guerra. Sabían que podían ser apresados en cualquier momento. En la prisión, los guardias vigilaban cada medicamento, cada botella, cada visita. Nadie podía recibir una cápsula sin supervisión. Se creía imposible que Göring lograra esconder un veneno. Todo estaba calculado para impedirlo. La ejecución sería el 16 de octubre de 1946 a las 2 de la mañana. Este punto marcó el inicio del misterio. El capellán de la prisión, el capitán Henry Gerecke, vio a Göring la noche anterior. Lo encontró deprimido, silencioso, resignado. Cuando se retiró, el teniente John Goods realizó una inspección nocturna. No encontró contrabando. Goods afirmó que Göring estaba sorprendentemente animado. Habló con él durante la revisión. Había algo extraño en su tranquilidad. A las 9:30, el doctor Fleur llegó con el teniente Arthur M. Celendon para entregarle su medicina nocturna. Se retiraron 3 minutos después. El soldado de primera clase Gordon Bingham tomó posición frente a la celda. A las 10:30, Harold Johnson reemplazó a Bingham. Pasaron pocos minutos antes de que Johnson notara que el cuerpo de Göring estaba rígido, inmóvil. A las 10:44, entendió que algo estaba mal. Cuando los oficiales superiores llegaron, lo encontraron muerto. Envenenamiento por cianuro. Un final que supuestamente era imposible. Almohadilla, 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 asterisco, el misterio del veneno. La pregunta sigue viva. Alguien introdujo esa cápsula. Alguien burló la vigilancia. Alguien permitió que Göring evitara la horca. Teorías abundan. Ninguna es definitiva. Algunos creen que un guardia simpatizante lo ayudó. Otros creen que Göring escondió la cápsula durante meses en un objeto que nunca fue revisado adecuadamente. Otros dicen que hubo un trato silencioso para evitar que muriera ante una soga que él consideraba indigna. Lo cierto es que murió como quiso. No le dieron el fusilamiento que pidió, pero tampoco aceptó el destino que le impusieron. Eligió su final. Eligió su último acto de poder. Eligió su última escena. Göring escribió 2 cartas antes de enfrentar su destino. La primera atacó de frente el veredicto del juicio. Negó, contradijo,
Rechazó los argumentos que los jueces habían presentado. La segunda fue un susurro íntimo dirigido a Amy. Una despedida cálida, suave y emocional. Dijo haber tenido siempre un frasco de cianuro. Lo afirmó con orgullo. Incluso escribió al coronel Andrews presumiendo de ello como si fuera un trofeo secreto, una prueba final de control en un mundo donde ya no tenía ninguno. Ese frasco cerró el telón de su vida. En el lugar de Göring, Joachim von Ribbentrop sería el primero en ser ejecutado. Las ejecuciones se completaron en 1 hora y 15 minutos. Precisión, frialdad y un silencio pesado dominaron la sala donde se llevaron a cabo. Los cuerpos fueron colocados en ataúdes simples. No había ceremonias. No había rituales. Fueron trasladados a un crematorio bajo estricta vigilancia. Soldados rodeaban el edificio para evitar disturbios. Nadie debía interferir. Nadie debía ver más de lo necesario. La justicia debía cumplirse sin interrupciones. Una vez incinerados, los restos fueron llevados a un campo cercano. Los arrojaron a una cuneta anónima. No querían tumbas que pudieran convertirse en símbolos. No querían monumentos. Querían olvido. Querían cerrar la historia con tierra y silencio. Así terminó el camino físico de los hombres que había marcado la época más oscura de Europa. Así terminó también el eco final del poder que habían sostenido entre sus manos. Göring no escapó del juicio. Solo eligió un final diferente dentro de la misma ruina. Hermann Göring continúa siendo una de las figuras más complejas del círculo íntimo de Hitler. Su pasado como as de combate en la Primera Guerra Mundial lo convirtió, en su juventud, en un héroe admirado. Su adicción a las drogas lo deformó. Su amor obsesivo por el arte y el lujo lo llevó a acumular riquezas con desesperación. Era carismático, extravagante y exhibicionista. Era también codicioso y cruel. Construyó su vida política sobre intrigas. Aprovechó cada oportunidad para eliminar rivales. Levantó fortunas para sí mismo mientras el país se hundía alrededor de él. Utilizó su poder como un arma personal. Servía al partido cuando le convenía. Servía al país cuando coincidía con sus propios intereses. En la cúspide de su ambición participó en la arquitectura de la solución final. Nada lo redime, nada lo libera. Por más valentía que hubiera mostrado en la guerra o más encanto que hubiera proyectado en público, terminó consumido por su propio poder. Terminó como otro asesino en masa atrapado en los excesos que él mismo alimentó hasta el final. ¿Qué opinas de Hermann Göring? ¿Crees que alguna vez tuvo la fuerza para enfrentarse a Hitler o estuvo condenado a la cobardía desde el principio? Te leemos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la oscuridad de la historia. Activa la campanita, suscríbete y quédate con nosotros porque cada día tenemos nuevos vídeos llenos de relatos que revelan los rincones más profundos del pasado.